Vamos a continuar. ¿Qué les ha parecido la historia hasta ahorita, chicas? Súper interesante, chef. Bueno, la barra está así, ¿no? Lleno de historia, ¿no? Y gracias a esas historias es lo que fueron marcándose las tendencias, ¿no? Y bueno, continuando. Ah, ¿Dónde me quedé? Así. Gracias a estos acontecimientos se produjo este boom, ¿no? De la coctelería, que es el arte de mezclar bebidas. Y ya después de la aprobación de la ley, o sea, se deshicieron de esta ley, básicamente fue una celebración masiva, ¿ya? Tipo, se podría decir el Mundial de Fútbol o el Supertazón de fútbol americano, o sea, era una fiesta muy grande. Celebraron la aprobación, chicos, con cerveza. O sea, la cervecería trajo un montón de shops, ¿no? Botellas, donde todas las personas en una gran concentración como un cabildo abrogaron y empezaron a celebrar con cerveza. Y desde ahí empezó a lo que es la época más grande que tuvo la coctelería. ¿Por qué? Porque todos los bartenders que viajaron a las diferentes partes del mundo se culturizaron con esas tendencias que tenían, ¿no? Con la manera de preparar aquí en Cuba, con la manera de tener coctelería allá en España, con lo que se hacía en Italia, con lo que se hacía en Roma. Entonces, se juntaron en Estados Unidos y ahí nació la tendencia primera. De 1933 al 50, en 1950 se popularizó la tendencia tiki o los cócteles tiki. Esta tendencia, chicos, prácticamente es producida por la experiencia que tienen las personas que van a el Caribe o Hawái, ¿no? Esta tendencia tropical, palmeras, cocos, jugos naturales y también la presencia de ancestros, ¿no? O sea, los tótems, que nosotros lo conocemos así, ¿no? Pequeñas estatuas esculturizadas, mostrando las pequeñas figuras, ¿no? Figuras ancestrales de los dioses eh, de lo que son la Polinesia, ¿no? Entonces, básicamente, chicos, la cultura tiki trata de representar esa cultura tiki, esa cultura hawaiana o polinesia en sus cócteles. ¿Cuáles son las características de esta coctelería tiki? Primero es el vaso. El vaso es muy llamativo, eh, mostrando el tema de lo que es la tendencia, o sea, los tótems en su cristalería, que puede ser de madera, puede ser de cerámica o puede ser de barro, que igual en las clases ya les voy a ir mostrando. Por otro lado, el contenido. Los cócteles tiki están muy marcados con lo que es el ron. O sea, cócteles tiki sí o sí se hacen con ron. Ron blanco, ron añejo ya es indistinto, ¿no? Pero sí o sí con ron. Y la manera de hacer de sus jarabes son bastante complejos. Tenemos jarabes de maracuyá, jarabes de almendras, ¿no? Jarabes o infusiones acerca de lo que son los distintos tipos de pieles, ¿no? Y muchos más que ya les voy a ir mencionando, ¿ya? Pero esto ocurrió gracias a una persona que se llamaba Don the Beachcomber, ¿ya? Este señor, chicos, fue uno de los gángsters que ayudó a Al Capone a introducir alcohol a Estados Unidos. Pero gracias a esa ilegalidad, o sea, él era como era un criminal, un delincuente, no podía acceder a tener un permiso, ¿no? O sea, no le podían dar el aval de, ya, sí, tú eres una persona consciente y te voy a dar el permiso para que hagas tu bar. No. Lo que él hizo fue ah, agarrar a su esposa y decirle que saque el permiso con su nombre, ¿no? Entonces, de esa manera, la señora, su esposa, era dueña del lugar. El lugar donde él
él fue desarrollándolo. Este lugar llevaba su nombre, Don the Beachcomber, ¿no? Este bar fue uno de los primeros bares temáticos en el mundo, específicamente hablando en Estados Unidos, donde tenía esta temática de la cultura polinesia, o sea, de Hawái. Tú entrabas a su bar y te sentías en Hawái. Tenías las meseras con vestimentas hawaianas, con las faldas, con los cocos, o sea, con todo, ¿no? Con todo lo que tiene que ser Hawái. Y sus cócteles más emblemáticos fueron el zombie y también tenemos el Mai Tai, ¿no? O sea, que nombres básicamente casi asociados a sus preparaciones, ¿no? Zombie, ¿por qué le llamaban zombie? Porque era un cóctel con bastante graduación alcohólica, ¿no? Y cuando te lo tomabas, te dejaba como zombie, ¿no? Básicamente, chicos, no te dejaban tomar más de dos cócteles zombie, ¿no? Porque tenía una graduación alcohólica elevada, ¿no? Y si tomabas tres, olvídate, te vas a quedar durmiendo un día entero. Entonces, así, ¿no? O sea, el Mai Tai igual, ¿no? Viene de la lengua de la Polinesia también esa palabra Mai Tai que significa sorprendente o maravilloso o salido del otro mundo, ¿no? O sea, un significado bastante potente para este cóctel, que igual les voy a enseñar a hacer en las clases, ¿no? Cóctel Tiki Mai Tai. Entonces, chicos, básicamente es eso, ¿no? Tuvo tanta aceptación la cultura tiki que duró 30 años de popularidad. ¿Se dan cuenta? De los años 50 hasta los 80, 30 años que se produjo este movimiento de la coctelería tiki. ¿Qué pasó? Don de Beachcomber, chicos, era un tipo tan celoso que no dejaba que nadie hiciera los jarabes. O sea, todo lo que es las elaboraciones se los guardaba. Él hacía y les daba a sus ayudantes. Y obviamente hubo la competencia, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este tipo que tiene tanto cliente o qué cosa hace? Entonces, poco a poco la competencia fue agarrando y fue interrogando a sus empleados, ¿no? O sea, ¿sabes qué hacen? ¿O cómo lo hacen? ¿O qué tipo de ingredientes usa para sus cócteles? Y ahí es donde los bartenders le decían, ¿no? O, bueno, él me da perdón, él nos da la botella que se dice, que se llama Fallermont, que es el Fallermont. De la competencia hacían preguntas, iban a los mercados y no encontraban nunca una botella que diga Fallermont, ¿no? Y básicamente el Fallermont era una maceración que él hacía con ron y varias especias, ¿no? Como jengibre, clavo de olor, ¿no? Cardamomo y demás. Entonces, él tenía su elaboración. O el otro le preguntaba y le decía, él nos da jarabe de orgeat. Ah, ¿qué es el jarabe de orgeat? Vamos a buscar. Hay jarabes de simples, jarabes compuestos, pero no hay jarabe de orgeat. Y básicamente el jarabe de orgeat es un jarabe de almendras, ¿no? Entonces, se dan cuenta, él utilizaba nombres clave para que sus competidores no sepan cómo se hace. Y sus empleados, si no lo hacen, entonces tampoco saben qué ingredientes tiene. Entonces, de esa manera el que fue reservándose eso. Hubo una persona que tuvo éxito para quitarle las recetas, que se llamaba The Trader Vic. The Trader Vic era una empresa, un bar bastante clásico, o sea, tendencia clásica, bueno, donde él no tenía tanta popularidad porque era un bar como todos, ¿no? O sea, era igual, y no había como el de Don the Beachcomber que era temático. Entonces él agarra esa tendencia, lo vuelve temático su barra, pero no tenía los cócteles. Y es ahí donde sus empleados ya se gana a sus empleados de Don the Beachcomber y los compra. Los compra a tal punto que les interroga, ¿no? Si sabes qué, dime la verdad, qué es lo que tienen. Y teniendo esa presión de ese nuevo bar, donde Beachcomber tenía problemas con su esposa, ¿no? Y ya se dan cuenta, ¿no? Si una pareja se separa y el bar estaba a nombre de su esposa vende el bar a Trader Vic, ¿no? Y con ello
los derechos de los cócteles. Y de esa manera, Trader Vic se populariza, se expande con los cócteles que fueron creación de Don't the Beach Company. De esa manera, el señor queda olvidado y nada, ¿no? Se quedó ahí. Y esa es la historia de lo que es el bar Don de Beachcomber. Bueno, pasando a lo que es la época contemporánea, después de este boom de la cultura tiki, medio contemporáneo, ¿no? Lo que es la coctelería clásica que hoy en día conocemos, ¿no? Donde se muestran cócteles que tienen una aceptación bastante clásica, como por ejemplo el Bloody Mary, el Manhattan, el Martini, el Gibson, Tequila Sunrise, Destornillador, ¿no? Cócteles bastante clásicos que hoy por hoy se siguen haciendo, chicos. Y no es por el hecho de que sean clásicos, sino es por el hecho de que son ricos, o sea, tienen su particularidad. Y créame que de ahora, de aquí 2021, se van a hacer hasta el 2030, 2040, sí que se van a hacer porque son buenos, son cócteles bien hechos, bien calibrados y obviamente que van a perdurar siempre, ¿no? Siempre y cuando obviamente tengamos la materia prima para hacerlos, ¿no? Las botellas. Entonces, chicos, básicamente, a ver, bueno, un rasgo histórico, a ver, del destornillador, que muchos deben conocer el cóctel, pero tal vez no por el nombre, sino por el contenido. Tiene vodka y tiene jugo de naranja, nada más. ¿Cómo se originó esto? En Estados Unidos, en lo que son las famosas cañerías o las tuberías subterráneas, donde los empleados norteamericanos querían beber, ¿no? O sea, querían tomar. Y de esa manera ellos tenían vodka y tenían jugo de naranja, o naranja en este caso, ¿no? Y lo que hacen ellos es en una lata, ¿no? Bien limpia, lo que hacen es mezclar naranja y vodka. ¿Y con qué los remueven? Ahí abajo, con herramientas, no. Tenían sus propias herramientas y ellos agarran un destornillador. Y con un destornillador empiezan a remover. Y de esa manera viene su nombre, screwdriver, en inglés o en español, destornillador, ¿no? Y bueno, esa es una historia, ¿no? De lo que es ese cóctel, bastante bonito. También hay una historia de la margarita, tenemos la historia de Manhattan y demás. Pero bueno, eso les voy a hablar ya cuando estamos haciendo los cócteles, ¿no? Pasamos al último, que son nuestros días, ¿no? O sea, los días modernos, donde ya estamos con mucha tendencia, mucha inspiración, ¿no? Culturas, ingredientes, y que prácticamente la coctelería de autor se hace un boom, ¿no? Se hace un boom y que nosotros podemos, ¿no? Tener ese dote de poder crear cócteles, obviamente respetando la cultura y los ingredientes, ¿no? Con muchas herramientas que actualmente ustedes también lo conocen, ¿no? Podemos utilizar mixers, abrasivos, deshidratadores, técnicas como las espumas, aires, ¿no? Cócteles que no solo van a tener cristalería, o sea, tenemos sí cristalería variada en el bar, pero no, la barra no te dice, sí o sí tienes que presentar en una copa, o sí tienes que presentar en un vaso o en una copa, ¿no? Ahora te dice que todo soporte es válido. O sea, yo puedo utilizar un vaso de plástico, te puedo servir mi cóctel, puedo utilizar una tutuma, lo puedo hacer, puedes utilizar una lata de sardina, bien lavada obviamente. Sí, entonces no te dice que sí o sí tienes que dar en una cristalería tu cóctel. Puedes hacerlo en otro recipiente, pero saberlo justificar. ¿Por qué le estás dando al cliente en ese recipiente? Y si lo sabes hacer, está muy bien. Pero si no,
Es que lo he puesto porque se ve bien. No, tienes que saber justificar. Y si no lo haces, chicos, estamos mal. Bueno, entonces, básicamente es esa la historia, chicos. Creo que ha sido mucho el tema de la historia de la prohibición del antes y después, ¿no? De cómo ha cambiado todo eso. ¿Hay alguna duda o pregunta, chicos? No, chef. No, chef. Bueno, entonces básicamente estaríamos terminando la clase.